En física, una partícula es cualquier objeto de cualquier tamaño, ya sea grande o pequeño, localizado en algún lugar. Una partícula puede definirse ya sea por su masa, su peso, su volumen o su densidad. Por otro lado, la cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de un cuerpo o partícula, pero sin verificar o realmente estudiar a profundidad el inicio o causa de dicho movimiento. Así que, como generalidad, podríamos decir que la cinemática estudia las leyes de movimiento de alguna partícula o cuerpo sin interesarse realmente en qué es lo que causó el movimiento. En este caso experimentaremos con el tema cinemática de partículas, utilizando como partículas diferentes elementos como canicas, dados o tornillos. El experimento consta en dejar caer desde cierta altura las partículas que hemos elegido en vasos, un vaso vacío, un vaso con agua y un vaso con gel antibacterial. Así que, aunado a este tema, también irá de la mano el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento lineal en el que influye bastante la aceleración. Así que averiguaremos el comportamiento de dicha partícula de llegar del punto A al punto B y también el tiempo que tarda durante ese trayecto. Cada vaso tiene una medida de 10 centímetros de altura. El primer vaso no tiene nada, el segundo vaso fue llenado a una altura de 8 centímetros de agua y el tercer vaso a una altura de 8 centímetros de gel antibacterial. Cada uno tiene una densidad diferente, por lo que esto influirá en el tiempo que tarda en caer la partícula hasta el fondo del vaso. La línea en la parte superior representa 20 centímetros de altura, por lo que quiere decir que la partícula caerá 20 centímetros hasta el fondo del vaso. En esta primera experimentación podemos ver cómo en los primeros dos vasos la partícula cae sin importar si tiene o no algún líquido y también la densidad de este, pero en el tercer vaso podemos observar que la partícula no cae hasta el fondo del vaso, y esto es porque la masa, o más bien dicho, el peso de la partícula no es lo suficiente para poder atravesar la densidad que contiene el gel antibacterial. Aquí se puede ver el experimento de otro tipo de perspectiva, en el cual de la misma manera la canica 1 cae en el vaso 1 de manera correcta, llegando hasta el fondo, y la canica 2 también llega hasta el fondo del vaso sin importar que en ella existe líquido. En el tercer caso, la canica no cae ni llega hasta el fondo del vaso debido a la poca masa o peso que tiene la partícula. Así que podemos decir que la densidad sí afecta el resultado. Como se puede observar, la diferencia entre los tiempos de cada vaso es muy mínima. En el vaso que estaba vacío, la partícula tardó 0.21 segundos en caer hasta el fondo del vaso. En el vaso número 2, la partícula tardó 0.36 segundos en llegar hasta el fondo del vaso. Y en el vaso número 3, que recordemos que estaba lleno de gel antibacterial, pues tardó 0.25 segundos en caer, pero no llegó hasta el fondo del vaso, por lo que sí se cumple el objetivo de movimiento de partículas, más no el movimiento rectilíneo uniforme, porque no llega hasta donde deseamos. Así que este se anula debido a la densidad y que el peso de la canica no fue lo suficiente para poder atravesar la densidad del gel antibacterial. La aceleración inicial que llevaba cada canica fue la misma, pero cuando iban cayendo tomaron una velocidad constante. Así que es aquí cuando se deja caer la canica, en este caso la partícula, que se cumple el movimiento rectilíneo uniforme y también el movimiento de partículas o cinemática de partículas, ya que la caída es un movimiento lineal, como lo habíamos dicho antes, con una velocidad constante. Para esta prueba utilizaremos un vaso vacío, un vaso con agua y un vaso con alcohol en gel. Los dos vasos que están hasta de último, el de agua y gel, tienen la misma medida. Con la ayuda de una regla tomaremos 10 centímetros del final del vaso para que al momento de lanzar el dado pues todos tengan la misma medida. Esta fue una prueba para ver qué tanto rebotaba el dado. Ahora procedemos a tomar el tiempo lanzando el dado por cada vaso. Tomamos la altura de 10 centímetros
y colocamos el dado para ver qué tanto tiempo tarda en tocar la superficie del vaso. Tomamos el tiempo y lanzamos el dado, lo cual da un resultado de, para el primer tiempo, 0.17 milisegundos. Anotamos para que no nos confundamos con las siguientes dos pruebas. Para la siguiente prueba con el vaso con agua hacemos lo mismo. Agarramos la regla y medimos 10 centímetros del final del vaso hacia arriba para que cada lanzamiento tenga la misma medida y no afecte el resultado. Tomamos el tiempo, soltamos y da un resultado de 0.26 milisegundos. Podemos notar que tarda un poco más, ya que el agua pues influyó un poco en el tiempo en el cual tocaba la superficie del suelo o del vaso. Para el último vaso es lo mismo. Tomamos una regla, medimos 10 centímetros, tomamos el tiempo y soltamos el dado. Si nos podemos dar cuenta, el vaso no toca la superficie el dado no toca la superficie del vaso, por lo tanto es una prueba nula. Para el vaso con agua nos damos cuenta que el agua era un poco más densa, lo cual hizo que tardara un poco más en tocar la superficie del vaso. Para el vaso con alcohol en gel nos damos cuenta que era muy denso, por lo tanto el dado no pudo tocar la superficie del vaso y queda una prueba nula. Para dicho experimento vamos a necesitar los siguientes materiales: 3 tornillos del mismo tamaño, 3 vasos igualmente del mismo tamaño y transparentes. Vamos a necesitar alcohol en gel, agua y una regla que nos va a servir para poner una marca a los 10 centímetros del vaso. Como podemos observar acá, ya 2 vasos ya tienen el alcohol y el agua, y están al mismo tamaño. Posteriormente vamos a realizar una marca a los 10 centímetros, en este caso yo ya la tengo hecha. Pueden observar a los 10 centímetros que nos va a servir para soltar los diferentes tornillos. A continuación vamos a soltar el primer tornillo en el vaso número 1, que el cual no contiene nada más que aire. Lo ponemos desde la marca y lo dejamos caer. Este tornillo tardó en caer 0.25 segundos. Ahora en el vaso que tiene agua vamos a hacer el mismo procedimiento desde la marca de 10. Soltamos. Este tuvo un tiempo de caída de 0.28 segundos. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento en el vaso que tiene alcohol. Lo ubicamos a la marca de 10. Lo dejamos caer. Como pudimos observar, el tercer vaso tuvo la caída fue un poco más despacio. Esto a causa tuvo una caída de 0.68 segundos hasta tocar el fondo del vaso. Esto se debe a que la sustancia del alcohol en gel es más densa que el agua, por lo tanto hay una pequeña distancia en tiempos. Y eso sería todo. Gracias.